Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Me alegro que nos volvamos a encontrar. Espero que hayan tenido una buena semana. Mi nombre es Alberto Coppola, médico de profesión. Me dedico a ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Les estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, un país donde hacemos las cosas con amor. Les agradezco la compañía, acá comienzan a sumarse. Y bien, estamos viendo Método a Marte, ¿sí? Un curso que tiene que ver con la mejora de nosotros mismos, el estar más conectados, nada, aprender sobre nuestra persona y también cómo ayudar a los demás. Este curso se inició en mayo del 2020, tuvimos todo el 2020, verano del 2021, todo el 2021 y ahora estamos en la versión de 2022. Y me alegro mucho de volver a encontrarnos y que estemos juntos, porque formamos una red. Ya sabe que hay muchísimas personas que ven los videos en otro momento, pero también para aquellos que pueden verlo aquí en vivo en este instante, bueno, hay como un quantum de energía extra. Saben que nada, nos relaciona, nos comunica, nos imbrica. Así que gracias por estar, gracias por elegir estar en este horario, viendo lo que tengo para contarlos y gracias, no tengo otra palabra. Así que vamos a comenzar directamente. Recuerdan de que hemos dividido esto en 3 bloques. Estamos en un primer bloque en el uso de la energía mental, luego un segundo bloque que hablamos sobre constelaciones, ¿no? Algunos fundamentos de las constelaciones y también casos clínicos, un tercer bloque que estamos viendo las enseñanzas de Baba, un sabio, un anciano sabio que está dando lecciones a su discípulo de 15 años, bueno, de un libro de Chopra que se llama Fuego en el Corazón y que es hermosísimo y que lo que más me gusta de ello es la sencillez con que están escritas todas esas lecciones. Así que estamos con estos 3 bloques y finalmente la meditación que hoy, una vez más, tomaremos a los padres nuevamente. Creo que a partir de la semana que viene, bueno, haremos una variación y haremos una meditación más al estilo de como hacíamos otros años. Bien, vamos a lo primero. Estuvimos hablando de cómo manejar la energía mental y que, bien, de que necesitábamos primero colocarnos en una posición que nos ayude, ¿sí?, a poder sintonizar con nuestra energía mental y a poder guiarla, ¿sí?, para que se puedan manifestar nuestros deseos, nuestros anhelos. Bien, habíamos hablado de que se puede utilizar el gancho de Cook, ya la mayoría lo conoce, ¿sí? Les recuerdo que la función del gancho de Cook es que podamos integrar ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y mientras estamos haciendo el gancho, que son las piernas cruzadas y los brazos cruzados, pero de diferente manera, de forma opuesta, lo pueden ver en YouTube, cuando estamos haciendo el gancho de Cook, bien, nuestros hemisferios están integrados y es mucho más factible dejar impresiones en nuestro cerebro, es decir, comenzar a realizar grabaciones en nuestro cerebro, generar nuestro propio programa. Esa es una manera, pero se puede colocar también en una posición de meditación convencional. Pueden sentarse con las piernas cruzadas, hacer 3 o 4 respiraciones profundas, pueden colocar los dedos en forma de mudra
esto sería el mudra de la unidad, ¿no? Puede colocarlo de ambos lados, ¿sí? O puede colocar este mudra, que es el del amor y la manifestación. Entonces, pueden utilizar esto también, ¿sí? Prestando atención a su respiración, respirando lento y profundamente. Y vamos a ir a un lugar, como les comenté, un lugar que ustedes ya tienen previamente preparado, un lugar que o es un lugar que ustedes tienen en la naturaleza, en un templo, algún lugar sagrado para ustedes, y si no, lo crean, una especie de estudio para trabajar en ello, ¿no? Entonces, creamos ese lugar, ya saben, vamos a ese lugar donde ahí estamos sumamente cómodos, puede ser un lugar cerrado, pero con grandes ventanales, con techo vidriado, donde podamos ver el cielo, y ese lugar que sea siempre el mismo, de ser posible. Al principio podemos ir cambiándolos hasta que, bueno, quedemos satisfechos. Y después, entonces, siempre vamos al mismo lugar, porque se crea un reflejo condicionado, que hace que mucho más fácilmente quedemos así, en un estado de trance, en un estado de ondas alfa, que nos permite realizar impresiones en nuestro sistema nervioso a través de nuestra voluntad. Bueno, acá están saludando las distintas personas, se van sumando. Del libro La magia del poder psicotrónico de Robert Stone, acá había algo que les voy a leer, por ejemplo, porque a través de las distintas charlas les voy a ir dando distintas herramientas o formas de utilizar esta energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, vaya a su habitación especial, como les dije, o a su lugar sagrado, relájese y tenga tarjetas en la mano. Las tarjetas se refieren a que en una frase colocamos aquellas cosas que deseamos, que anhelamos de la vida. En la salud, en el amor, en el dinero, pero una tarjeta por cada cosa. Si supónganse que tenemos varios problemas de salud, elegimos el primero, cuál es el más importante para nosotros o cuál queremos que se mejore o se cure más rápidamente. Entonces, colocamos las tarjetas en orden de importancia. Podemos tener 20 tarjetas, que son 20 anhelos o deseos que tenemos, pero las colocamos en orden. O sea, la primera tarjeta es la más importante, la segunda menos y así sucesivamente. Entonces, podemos tener las tarjetas en la mano o podemos estar con los mudras y mirar las tarjetas. A medida que nos concentramos en cada una, las podemos ir retirando. Deshacemos el mudra, la corremos y volvemos al mudra. Comenzamos con la tarjeta de encima. Recuerden que el mecanismo es siempre el mismo. Representarse mentalmente lo que quieres que se haga realidad. Pero con la salvedad que nos representamos algo que quiero, supónganse estar sano de un órgano, si tengo una dificultad, que me desaparezca el dolor de espalda, de cintura, lo que fuera. Entonces, me tengo que imaginar que no tengo más ese dolor de cintura. Me tengo que estar viendo, haciendo cosas, levantando pesos, etcétera, etcétera, sin que tenga ese dolor de cintura. Y me tengo que sentir libre de ese dolor de cintura. Lo que nos lleva a poder materializar esto e incluso a impregnar las células de nuestro organismo con nuestros deseos, con esta energía mental, es el sentir. Esta es la llave.
Imaginar, puedo imaginar muchas cosas. Ustedes ya saben que han imaginado, fantaseado muchas cosas en su vida. Ninguna de ellas se ha hecho realidad. ¿Por qué? Porque en realidad no buscamos que se haga realidad. Simplemente el placer estaba en fantasear en eso. Pero cuando queremos que se haga realidad, no solo tenemos que imaginarlo, sino sentirlo, que en este momento, por ejemplo, estoy libre del dolor de cintura, que me muevo para todos lados y no tengo ninguna molestia. ¿Se entiende? Que puedo hacer flexiones y levantar pesos y el dolor de cintura no existe. Lo tengo que sentir. Es aquí y ahora. ¿Se entiende? Esto es a lo que se refieren en muchas cosas que han leído, ¿no? Que te dicen, vívelo como que se ha concretado. Para que ya se ha concretado tienes que sentirlo, que eso no existe más. Y ese es el mensaje que enviamos a nuestro cerebro y a nuestras células para que se vaya materializando. Entonces el sentir me traslada aquí y ahora, ya es un hecho, ya lo estoy viviendo. Esto es lo fundamental. Entonces puedo ir haciendo tarjeta por tarjeta. Como están en orden la pilita de las tarjetas, le dedico más tiempo a la primera, que es la más importante, y a medida que voy pasando las otras tarjetas, no me voy dedicando tanto tiempo. Así que esto es fundamental. Imaginarlo y sentir. Sentir aquí. Sentir que ya está logrado. ¿Sí? Al terminar, agradecemos porque ya nos ha sido otorgado. Cuando sentimos que ya lo hemos logrado, ya nos ha sido otorgado. Lo estamos viviendo aquí y ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Al salir de todo esto se agradece, se hacen 2 o 3 respiraciones lentas y profundas y podemos salir de este estado. Si ustedes tienen dudas, escríbanme, por favor. Les voy a leer otro caso, ¿no?, de cómo a veces influir en las personas de manera positiva, ¿no? Un señor tenía una granja y su vecino, granjero, estaban constantemente molestándolos. Un día encontraron muerto a un caballo. No había causa aparente. Una semana después apareció muerta una vaca, sin que también hubiera causa aparente. Cuando apareció muerto a las 2 semanas otro animal, bueno, pensó obviamente que los vecinos lo estaban envenenando. No había forma de demostrarlo, o sea que no había algo concreto que pudiera ser, una denuncia, etc. Entonces decidió utilizar su energía mental. ¿Qué hizo? Bueno, buscó un papel, una lapicera e hizo un dibujo del hombre y de la mujer que eran sus vecinos. Le puso anteojos porque el hombre las llevaba, escribió sus nombres debajo del dibujo. Con los dibujos en la mano, se sentó, se relajó, cerró los ojos e imaginó que estaba hablando con sus vecinos. Les dijo, sé que ustedes están haciendo esto, están matando inútilmente a mis animales. Nunca les he hecho daño alguno. ¿Por qué tienen ustedes que hacérmelo a mí? Ustedes saben que yo les puedo enviar energía negativa a sus cosechas y fastidiar su crecimiento, pero no lo haré, porque yo creo que tenemos que vivir juntos en armonía y en comprensión. Su propio odio los está perjudicando a ustedes y a sus propias cosechas. Dejemos esto de lado, intentemos vivir en paz y armonía. Gracias. Al hacerlo esto, les hablaba, ¿sí?, los imaginaba, los miraba y les indicaba con un dedo también, no con un dedo acusador, sino con un dedo para dirigir la energía. Ustedes tienen que saber que la energía la dirigimos de 3 maneras, pero 2 fundamentalmente, que es la mirada, con los ojos y con las manos, y por supuesto con los dedos, ¿no?
Cuando puntualizo y señalo, bueno, tengo una intención concreta, ¿saben? Es como un poquito una varita mágica. El dedo dirige la energía hacia donde apunto. Entonces, al hablar imaginariamente, también tenemos que hacerlo señalándolos, hacer gestos con las manos, recalcar lo de armonía, comprensión y paz, como rodeándolos. ¿Se entiende? Todo esto. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Lo estuvo haciendo varias veces. Una semana, 10 días. Primero que las muertes cesaron. A las semanas después, 2 meses después, el vecino incluso le prestó una serie de herramientas y máquinas porque tenían un trabajo que habían emprendido y se habían quedado atascados, y el propio vecino les ofreció prestárselas. Y a partir de ahí tuvieron una relación bastante armónica. Esta es una forma de influir en los demás a través de la conciencia. Se imagina uno, siente que lo está haciendo, de que están presentes en ese momento, y se gesticula, se habla, pero no se habla en voz alta. No es la energía sonora la que va a llegar, sino es la energía de conciencia, ¿sí? Por lo tanto, no hace falta que se hable en voz alta. Bueno, esto es un ejemplo de algunas tantas cosas que podemos hacer. Bien, espero que se haya entendido. Quedan dudas, me escriben, me comentan. Y lo principal es que lo vayan usando. Y ahí es donde van a aparecer más dudas o no, o más certezas. Dependerá de ustedes, de cómo lo hagan y cómo se comprometan en cada uno de estos ejercicios. Ahora vamos a algunos conceptos de constelaciones, ¿no? Esto lo estoy leyendo ahora del Árbol Transgeneracional de Marta Salvat y sigo con algunos conceptos para después leerles un caso clínico. Entonces acá dice Marta que recalca que el programa, ¿no?, el programa familiar, se traspasa de una generación a otra, pero cuanto más se traspasa, más va perdiendo el impacto o la intensidad emocional. Aunque se puede llegar a vivir lo mismo que los ancestros, la intensidad es cada vez menor. Cuando somos representantes de un programa, por ejemplo, espejo de una generación anterior, como los padres, o de más arriba, como la de los abuelos o bisabuelos, podemos vivirlo de manera directa, es decir, vivir las mismas situaciones, probablemente un poco menos intensos, pero cosas muy similares. O puede ser lo opuesto también, lo contrario de lo que se vivió anteriormente. Muchas veces ustedes ven que hay personas que vienen de familias que fueron muy pobres, muy humildes, y esta persona se hace multimillonario. Está bien, tiene sus méritos, trabajó para ello, pero cree que depende del solo. No. Justamente el árbol, como para sanar las, vamos a decir, miserias sufridas y la pobreza vivida anteriormente, toma un representante para que viva lo opuesto. Es decir, que lo va ayudando sin que la persona se dé cuenta, respaldando en esto, y de esa manera el árbol también logra sanar. El ancestro, o sospechoso, como lo llaman acá, me gusta llamarlo simplemente el ancestro, el cual está en juego, escoge un miembro del clan que siente que será el mejor representante de su drama, aunque no lo haya conocido personalmente, porque el ancestro puede ser un bisabuelo, un tatarabuelo, y no coinciden en vida, pero forman parte de la misma familia de almas. Entonces, como dijimos antes, aceptamos este pacto con el ancestro en el espacio entre vida
y vida, o sea, antes de encarnar. Y seremos una especie de clon o de doble para una situación determinada. Lo aceptamos porque el alma piensa que tiene los recursos y va a tener éxito en esta empresa. Siempre puede ocurrir que una vez que esté en el cuerpo, como nos olvidamos de los pactos, nos quedamos en el intento de resolverlo. Pero la opción para solucionarlo siempre está. Siempre está, hasta último momento. Esto es lo que tenían precisamente nuestros ancestros, también el propósito de evolucionar y despertar a través de estas situaciones. Pero el inconsciente familiar y colectivo eran tan denso que se quedaron en las puertas de poder resolverlo. Aunque parezca imposible en algunos casos, para el que acepta el programa, esta es una manera de honrar la vida del ancestro y de serle leal. Pongamos, por ejemplo, que una abuela da luz a muchos hijos, y algunos de ellos incluso se mueren de pequeños, y que lo vive desde una zona de dolor, sacrificio, soledad, incluso infidelidades del marido. El resultado de esta situación es que ella ha vivido, con muchísimo sufrimiento. Entonces, en la generación siguiente, que puede ser la hija o la nieta, vivirá lo mismo. Un matrimonio que da muchos hijos y en el cual la mujer se siente sola, abandonada, sacrificada. O todo lo contrario, un matrimonio que no tiene hijos, ¿sí? Y aunque quisiera tenerlos, no los puede tener. Esta es una forma de encontrar el otro polo, un equilibrio emocional con lo vivido, para encontrar entre esos dos polos una zona de armonía o de paz. Este es un reto que tenemos todos, porque no siempre es fácil entender los mensajes implícitos, más si estamos sumergidos en estados de desesperación, de ignorancia, de resignación. Hasta que no conectamos con la solución de esta situación, vemos de dónde parte, qué es lo que está ocurriendo, recién ahí podemos reparar o intentar reparar este código o programa tóxico. Cuando conectamos con ello, con lo oculto en el árbol y con el conflicto que en realidad está presente en nuestra vida, ya sea porque es semejante o porque es lo opuesto, resonamos con eso y encontramos la solución en la sanación, o sea, estableciendo paz y armonía entre los polos. Y en ese momento nos descodificamos automáticamente. El siguiente paso es que, vamos a decir, el ancestro recibe esto que se ha vivido, y él puede sanar también y seguir su camino. Y nosotros el nuestro. No solo existe lo negativo, a veces existen repeticiones agradables en el árbol, o sea, cualidades y dones que se transmiten de una generación a otra y que no son motivo de consulta. Pero sí podemos reconocerlos, agradecerlos y bendecirlos por los ancestros que nos han inspirado. Entonces, cuando un árbol destina varias generaciones para intentar reparar lo no resuelto, el mensaje va perdiendo impacto en la medida en que llegan más representantes. Significa que el motivo de la consulta se relaciona con una emoción que vivimos, pero esa emoción, por más intensa que sea, es solo un eco débil de lo que se vivió anteriormente. Tengamos en cuenta que hoy, que no lo tuvieron nuestros ancestros, tenemos la oportunidad de expresarlos más libremente que antes. Tenemos información a nuestro alcance que nos permite gestionar las emociones. Podemos decidir aprender de cada situación en lugar de resignarnos, mientras que en las otras generaciones solo pudieron bloquear y guardar el secreto de lo que se estaba viviendo.
Por otro lado, cuando se vive lo mismo generación tras generación y no se arregla, el árbol podría decir que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llegamos, y se crearían lo que se llaman ramas muertas. Las ramas muertas son la descendencia que ya decide no tener más hijos. O los tiene, pero no son varones, por ejemplo. Solo nacen mujeres porque el apellido masculino tiene que ir desapareciendo. O quizá son varones y son homosexuales y no engendran. O podría también terminarse el árbol con un hijo con una discapacidad que tampoco va a tener descendencia. Cuando en una generación o varias solo nacen mujeres, es porque el árbol no quiere literalmente hombres. Y uno se preguntará por qué no quiere hombres. Bien, o porque han sido abusivos, violentos, infieles, han abandonado familias, o porque han muerto jóvenes en situaciones injustas, por enfermedades, por guerras, por accidentes, por asesinatos, dejando solas a mujeres y a niños. Cuando la situación es inversa y solo hay hombres, el sistema familiar queda condicionado por algún miembro femenino del árbol, que ha sufrido mucho en cualquier nivel, abusos sexuales, violaciones, sufrimiento, sacrificio. Entonces el mensaje es que controla que no nazcan más hembras para que no vivan lo mismo. Estos son una de las reflexiones apasionantes de lo que encontramos en el árbol y en la cual todos estamos involucrados de una manera u otra. Espero que se haya entendido, no sé si yo estoy leyendo muy rápido. A ver qué dice Eduardo. Bueno, ustedes acá lo pueden leer. El árbol, dice Matilde, parece que fuera un ente con su propia energía. Sí, efectivamente. Así es. Así es. Eso que llamas ente es un sistema con vida propia, con integrantes vivos y muertos, pero vivos y muertos es para nuestra mente inferior. ¿Eh? Están todos vivos de alguna manera. Es un conjunto de almas. ¿Cuánto me llega lo del árbol? Dice Karina. Me alegra mucho. Bueno, se entendió muy bien. Gracias, gracias. Como siempre pasa, yo había marcado un caso clínico que no es el que les voy a leer ahora. Porque cuando fui a abrir el libro, digo, bueno, a ver, me equivoqué al ponerlo. Y bueno, aparentemente no me equivoqué, es el que tenía que leer hoy. Este caso clínico es del libro Aunque me cueste la vida. Son constelaciones familiares y enfermedades crónicas, de Stephen Hausner. En este caso, el caso clínico, es una hija con anorexia. Entonces, una familia sufre desde hace unos 5 años la severa anorexia de su hija de 20 años. Su peso actual es 28 kilos. Debe ser sostenida por su madre y su padre, dado que no tiene fuerzas para caminar ella sola. El padre, la madre y la hija enferma participan de este grupo de constelación, siguiendo el consejo del homeópata que las trata. Comenzamos con la constelación. Ustedes ya saben que se ponen representantes, ¿no? Un representante para el padre, un representante para la madre, un representante para la hija. Muy bien. Entonces, el representante del padre se coloca él solo como apartado, como si estuviera mirando hacia otro lugar.
La representante de la paciente se coloca delante de la representante de la madre, muy cerquita. Esto muestra la primera de las tres implicaciones transgeneracionales en la que está enlazada la hija. La abuela de la paciente, o sea, la mamá de su mamá, murió repentinamente de un infarto de miocardio cuando la madre tenía 2 años. Entonces se coloca un representante para esa abuela. Cuando se coloca el representante para la abuela, sale a la luz el anhelo de la madre de la paciente. Le pido a la madre que ocupe su lugar en la constelación y retiramos el representante de la madre y va la madre directamente. Y en un proceso conmovedor logra dar lugar a un dolor reprimido y aceptar la muerte temprana de su madre cuando ella tenía 2 años. Y de esta manera la representante de esta manera la madre puede liberarse de un dolor que tenía guardado desde los 2 años. Gracias a esta liberación, la representante de la hija logra por primera vez en la constelación mirar a los ojos al representante del padre. Sin embargo, se siente desde afuera que esta relación también tiene carga. Se ve que el representante del padre no puede sostener la mirada a la representante de su hija. Es como si le causara miedo, desesperación. ¿Por qué? Porque la hija anoréxica le recuerda a las víctimas excluidas del abuelo paterno. El abuelo paterno era oficial de la SS en la Segunda Guerra Mundial y trabajó en diferentes campos de concentración. Por amor hacia él y también por el anhelo de cercanía hacia él, el padre de la paciente se hace cargo de las sensaciones de su padre y no puede soportar ver a su hija identificada como víctima de campo de concentración. Entonces, en esta constelación ahora se agrega otro representante, el padre del padre, y también otros que representan las víctimas del campo de concentración. La representante de la hija se acerca inmediatamente a las víctimas del campo de concentración. Se sienta con ellas y siente que permanece ahí, que ese es su lugar. Al padre de la paciente le resulta difícil ver a su propio padre con las víctimas. Entonces él quiere también ingresar. Desaparece, lo corremos al representante del padre y entra propiamente el padre. Le pido también que él despida entonces a su representante y que ocupe su lugar. Le cuesta mucho esfuerzo seguir mis instrucciones, ya que le pido que haga una reverencia ante su padre y que le diga: sea lo que fuera que haya sucedido, lleves lo que lleves y tal vez debas llevar, yo lo respeto y lo dejo contigo. Haya ocurrido lo que haya ocurrido, sigue siendo mi padre. Gracias a la reverencia de su hijo, gracias a esta expresión de honra, sin perjuicio de lo ocurrido en la guerra y sin importar cuál haya sido su culpa, el representante del abuelo en la constelación puede volverse y mirar a sus víctimas. Con la reverencia de su padre ante su propio padre, la representante de la paciente ya no se siente cómoda en el lugar de las víctimas.
ahora tiene permiso para ser hija y puede mostrar a su padre sus deseos infantiles. También el padre ahora es libre y puede abrazar a la representante de su hija. Profundamente conmovida por la imagen del abrazo de su marido y la representante de su hija, ahora también la mujer, la madre de la paciente, se vuelve hacia los dos y quiere intervenir en ese triple abrazo. Permito que la paciente vea eso y le invito a si quiere pasar. Ella dice que sí, despide a su representante. Ahora puede caminar, la trajeron sosteniendo, ahora puede caminar y se desliza entre los brazos de sus padres. Como última intervención, sugiero tanto al padre como a la madre que le digan: yo me quedo. Cada uno le dice: yo me quedo, me alegra si tú también te quedas. Y lloran y se abrazan largo rato. Con esas imágenes y con la propuesta de no hablar acerca de ellas y permitir que la constelación tenga su efecto, se dirigen a su hogar. Una semana después de la constelación recibo una llamada de la madre que me cuenta que en general la situación está mucho más relajada. La relación entre ella y su hija ha mejorado notablemente. Sin embargo, ella se sigue negando a comer con la familia. Es cierto que desde la constelación su peso ha aumentado, dado que está comiendo regularmente frutas y verduras y dice a los padres que quiere vivir. También les dice a sus padres que se ocupará de su salud, pero sigue con la intención de renunciar a los alimentos sólidos. Mientras que antes de la constelación ya no había contacto entre padre e hija, ahora a diario el